Ahora fíjense, refiriéndonos al mismo tema, aparte de ese factor conciliatorio que se hace con la Inspectoría del Trabajo y el patrono, el plazo, porque recuerden que estamos hablando de un derecho constitucional, o sea, ellos tienen su derecho a huelga, pero en Venezuela se estableció un procedimiento que hay que cumplirse previo a la huelga. Dentro de ese procedimiento, aparte de que se haga un escrito, pues como le dije antes, que se le mandaba al inspector del trabajo para que convocara al patrono, porque estamos introduciendo un pliego de carácter conciliatorio. En otras palabras, el trabajador, el sindicato que va a introducir ese pliego ante la inspectoría, en principio no va buscando paralizar la empresa. Y si lo va porque el incumplimiento de la empresa es progresivo, reiterado y periódico, de todas maneras, él presenta su solicitud de reclamo y para que se cite el inspector, pero con un pliego que se denomina de carácter conciliatorio. Eso le aparece en la Ley Orgánica del Trabajo, en el capítulo denominado sobre la huelga. Ustedes lo pueden leer allí. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta un pliego que se llama conciliatorio y la discusión de ese pliego conciliatorio tiene una duración de 120 horas. Porque fíjense una cuestión, en principio los derechos constitucionales son derechos constitucionales, o lo ejerzo o no lo ejerzo. Sin embargo, en materia laboral, siendo una materia especial, porque la paralización de una o múltiples empresas, bueno, traen problemas tanto a la colectividad como al propio Estado y a los propios trabajadores. Entonces, se busca, antes que todo, que haya o que eventualmente se logre una conciliación. Y por eso, cuando usted presenta ese pliego, la discusión de ese pliego con carácter conciliatorio se hace en el transcurso de unas 120 horas. Ahora bien, pasadas las 120 horas sin llegar a ningún arreglo, bueno, ya pueden ir, en principio, como se llama, a ejercer el tal derecho. Como les dije, en la Ley Orgánica del Trabajo nueva, aun cuando está establecido este derecho en la Constitución, en principio pusieron unas palabritas por allí que habría que atacarlas incluso de inconstitucional, porque pusieron algo así como que el inspector debe dar o no la autorización. No, después de cumplir las 120 horas, digamos, del plazo conciliatorio, ya se agotó la vía conciliatoria. Ya no le corresponde al inspector dar o no permiso. Y no le corresponde ¿por qué? Porque es un derecho constitucional que está por encima del inspector del trabajo. Si usted agotó la vía conciliatoria. Por tanto, lo que pasa, o sea, yo no puedo darles la explicación de esto sin entrar en la realidad del país. Me disculpa, pero yo quisiera que ustedes, ¿verdad? Lo digo sin ánimo de conflicto ni mucho menos, pero yo quisiera saber que ustedes me dijeran cuál fue la última huelga que ustedes conocen de trabajadores. Porque aquí inclusive en el Consejo Nacional Electoral, cuando se van a hacer elecciones sindicales, en alguna forma, manipulan, sobre todo si la empresa mete mano en eso, en el sentido, aun cuando no es problema de la empresa, pero los tentáculos se parecen a los pulpos, donde eventualmente entonces comienzan a perturbar en alguna forma los lapsos para que el sindicato pueda hacer sus elecciones en forma normal y libre. Entonces, yo no estoy diciendo que el Consejo Nacional Electoral tenga que ver con eso, pero alguna mano peluda siempre se introduce en este tipo de cuestiones y por eso es que ustedes ven que muchas veces las elecciones sindicales o no se dan y los sindicatos eventualmente han perdido su función desde lo que expliqué hace algunos días, no me acuerdo, sobre la penetración estatal en materia de los derechos sindicales. Claro, al Estado comenzar a crear sindicatos, le quitan fuerza a los sindicatos que ya estaban preexistentes. Entonces, y eso perjudica a los trabajadores en línea general. Lo cierto es que
como le vuelvo a decir, la huelga es la abstención concertada del trabajo con abandono del sitio de trabajo. Pero como digo, se llega después de agotar las 120 horas de introducir lo que se denomina un pliego conciliatorio, donde los trabajadores van, o el sindicato que esté manejando la cosa, le va a explicar al inspector del trabajo cuáles fueron las normas, o sea, cuáles fueron las cláusulas del contrato colectivo que vienen reiteradamente siendo violadas por la empresa. Por ejemplo, que no les ha dado aumento de trabajo, que no les está pagando el cestatique, que no les está pagando el transporte si eventualmente está pactado en el contrato, que no les ha dado los juguetes para los niños, que no les ha dado los uniformes, que no está pagando, vaya usted a saber, cualquier cosa que se haya pactado dentro del contrato colectivo. Ahora, fíjense una cuestión sobre la huelga. Como yo le dije, la huelga es la abstención concertada del trabajo y abandono del sitio. Es un derecho, su naturaleza es constitucional, nace de la Constitución. Ahora, hay un tipo de huelga que se denomina la huelga de solidaridad. Déjenme explicarle un poco cómo es eso de la huelga de solidaridad. Es simplemente, vamos a poner un ejemplo práctico. Vamos a poner que dos panaderías, por caso, se pongan en huelga, que forman parte de un grupo de sindicatos de panaderías de Caracas, pero son dos las que van a la huelga. Entonces, como en Caracas, por decir algo, vamos a poner un número, hay 250 panaderías. Si esas primeras dos panaderías se pusieron en huelga después de haber cubierto los trámites de las 120 horas, etcétera, y van a la huelga, las otras panaderías pudieran hacer lo que se denomina la huelga de solidaridad. Esa huelga de solidaridad también tiene una forma de requisito, que es que esas empresas o esos trabajadores que se van a agregar, aunque no tengan problemas dentro de sus trabajos, pero la van a hacer en forma solidaria con el que se fue a la huelga o al que le dieron el permiso eventual. ¿Qué hacen? Van a la huelga, mandan también un escrito a la inspectoría y solamente le señalan que van a la huelga de solidaridad con los que ya se les dio el permiso para hacer la huelga porque agotaron la vía conciliatoria. Eso es más o menos lo que se denomina la huelga de solidaridad. Solidarizarse un grupo de trabajadores más o menos de la misma área con otras empresas de la misma área que ya tienen digamos, que ya están ejerciendo el derecho a huelga para que no estén solas en la lucha y así fortalecer la lucha. Bueno, aquí en Venezuela eso es menos todavía, eso aquí ya no se ve, se vio hace muchos años. Cuando estábamos en democracia se vio. Ahora bien, yo quiero decirles con esto que hay que tener un poco cuidado, porque hay determinados tipos de empresas o de instituciones que no se pueden ir simplemente así a la huelga. Pónganse ustedes, por ejemplo, los hospitales de emergencia. Pónganse ustedes ahorita en este caso que estamos con este coronavirus, donde en Venezuela hay casi una destrucción total de los hospitales y de las instituciones, digamos, públicas. Las instituciones del Seguro Social, la maternidad Concepción Palacio. Bueno, si están metiendo a la gente me dicen, a mí no me consta, que los están metiendo en el Poliedro, en Maracaibo lo están metiendo en Macro, un macro vacío que estaba allá, etcétera. Eso le da a ustedes más o menos idea. Además, hay una sola parte, de acuerdo a lo que yo he leído, ¿no? Les juro que no me consta, porque no me consta en verdad, pero que hay solamente una sola institución donde le hacen la prueba del coronavirus a todos los que supuestamente están enfermos de coronavirus. Entonces, imagínense ustedes, si usted vive en la Cochinchina, por allá por Táchira, y le da unos síntomas, y hay que mandar las cuestiones para acá, para Caracas, para que puedan decir si usted, cuando llegue eso allá, usted estará requete contramuerto si eventualmente tiene el coronavirus o tiene otras complicaciones. Entonces, claro, en esas huelgas, incluso en la huelga de solidaridad, hay que tener cuidado. Por ejemplo, los servicios los servicios esenciales, pues
se hará como hacen eventualmente aquí los domingos. Por ejemplo, no todas las farmacias, por ejemplo, que diga que los domingos no van a trabajar, hacen turnos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la ciudadanía tampoco se puede quedar sin los elementos esenciales. Póngase usted, por ejemplo, que aquí se le ocurriera a la gente que suministra el agua, que bueno, que es casi como una huelga de todas maneras en Venezuela, pero que se pongan en huelga los que trabajan en el agua, no sé cómo que se llama eso, pero la cuestión del agua, antes era INO, ahora Hidrocapital, como que se llama, por lo menos en Caracas. Póngase usted que Hidrocapital se decida, los trabajadores, hace huelga. Ah, bueno, ¿y cómo es la huelga? Bueno, no manda agua. Bueno, de todas maneras no mandan agua, o sea que tampoco es muy difícil lo que estoy diciendo. Pero hacer la huelga, es decir, que tranquen todas las conexiones que dan agua a toda la capital del país, bueno, mire, eso no está permitido porque eso es un servicio esencial. De todas maneras, como les digo, y me perdonan, pero estamos más o menos igual. Aquí a cada rato se va la luz, aquí a cada rato se va el internet, aquí a cada rato se va el agua. Es decir, que cuando no estén haciendo huelga, estamos como si estuviesen haciendo huelga. Continuamos después.